Buen día, en este video quería mostrar la solución de la consigna que había dejado el profe la semana pasada de cómo hacer para determinar el ángulo al que está ubicado el punto del estado de tensiones cuando estamos en una vista del plano hidrostático. Primero voy a hacer una introducción un poco larga del problema y después explico la solución. Dentro de la terna de las direcciones principales nosotros teníamos nuestro estado de tensión representado por sigma 1, sigma 2 y sigma 3 como un vector punto, en este caso vector P, que lo hicieron justo en la superficie. Nosotros nos interesaba descomponer ese vector en una componente hidrostática y desviadora. Para hallar esas componentes del vector del estado de tensiones, lo descomponíamos al igual que como hicimos en tensiones. Con el producto punto hallábamos el módulo de este, el módulo de este era sabido, entonces podíamos saber el módulo de la componente tangencial, pero sin saber hacia dónde estaba apuntando. Viendo la superficie de 3K desde el plano hidrostático, entonces podríamos tener un par de situaciones. Que el módulo de la componente tangencial sea mayor al máximo radio posible, que se da cuando pasa por una arista, entonces estaríamos en fluencia. Que sea menor al menor radio posible, que es cuando estamos a la mitad de la arista, o sea que estaríamos dentro del régimen elástico. Y cuando estamos acá, en estos puntos angulosos, es donde tendríamos que saber a qué ángulo estamos parados para determinar por 3K si estamos en fluencia o no. La solución del problema comienza por representar la superficie, en vez de coordenadas cartesianas, usar coordenadas cilíndricas, aprovechando que a lo largo de todo este eje la superficie tiene simetría. Cuando uno las busca las encuentra como coordenadas de LOD, en las cuales para ubicar un punto, por ejemplo P, nosotros tenemos la coordenada Z a lo largo del eje hidrostático, el radio R a lo largo del plano hidrostático y el ángulo θ. Para calcular los valores de Z, R y θ se usan los invariantes, el primer invariante del tensor de tensiones y del tensor desviador, el segundo y tercer invariante. La componente de Z se calcula como el primer invariante dividido raíz de 3. La componente tangencial, o sea el radio, se calcula igual como vimos ayer con el profe, 2 veces el segundo invariante. Y para medir el ángulo, en realidad no nos interesa saber en qué punto, en qué ángulo de los 360 grados estamos ubicados, sino que vamos a hacer uso de la simetría y en un rango de 60 grados entre dos mitades de aristas, vamos a medir desde acá, desde esta esquina, entre 0 y 30 grados, cuál es el ángulo al que está ubicado ese punto. Para calcular este ángulo θs, lo que hacemos entonces es a pi sobre 6, 30 grados, restarle un ángulo que se calcula con el tercer y segundo invariante del tensor desviador. De esta manera, en el hipotético caso que tuviéramos entonces al calcular una tensión tangencial que está entre estos dos valores, no sabemos si estamos dentro de la superficie de fluencia o no, nosotros, por ejemplo este caso, podríamos calcular entonces a qué ángulo estamos y de esta manera saber si estamos dentro de la superficie de fluencia o fuera de la superficie de fluencia. Por último, me gustaría hacer una conclusión de si es útil resolver el criterio de 3K de esta forma gráfica. La respuesta es que no. La forma más fácil es en realidad usar las tres ecuaciones y ver si las verifica. Es lo mismo hacerlo analítica que gráficamente, pero de una forma más fácil que la otra. Si nosotros tomáramos sigma 1, sigma 2 y sigma 3 como si fueran variables x, y z, y este valor de sigma i, por ejemplo, como 420, cada una de esas ecuaciones lo que nos está representando en el espacio es dos planos. Si nosotros estamos dentro de cada uno de los dos planos, estamos verificando cada una de las tres ecuaciones, lo que estamos haciendo es estar dentro de este volumen de prisma.